Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia, emitiendo para todos los inversores hispanoparlantes del mundo. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 31 de mayo, último día del mes. Empezamos a grabar a las 5 de la tarde, las 11 hora ET de Nueva York. Y tenemos la pantalla pues toda teñida de rojo, muy mal día para las bolsas. Tenemos a las bolsas europeas bajando con mucha fuerza, se acabó la subida por el momento. Tenemos al DAX cayendo menos 1,49%, el Eurostoxx menos 1,63% y el Stoxx 600 menos 1,13%. También el IBEX baja en consonancia con los demás 1,19%. Tampoco se libran en Wall Street con caídas del menos 0,78%. En el SP500, que dice adiós otra vez al 4200, una vez más, pues ha vuelto a comerse frito con patatas el techo del canal lateral. Así que siguiente objetivo de soporte, pues estaría en 4140. Necesita romper ese lateral por arriba o sigue condenado al ostracismo. El Nasdaq continúa mejor que los demás, a pesar de que Nvidia, que ha sido el que más ha tirado en los últimos tiempos, pues anda bajando un poco, pero Microsoft está subiendo mucho porque ha tenido muchas subidas de recomendación y esto está compensando un poco. Aún así, menos 0,60% el Nasdaq, que este sí que tiene roto todo lo que tenía que romper, ya no está en tendencia bajista, y el Russell de pequeñas compañías a este le están dando por todos los lados, como está pasando últimamente con las pequeñas compañías, menos 1,58%. Lo está pasando muy mal el Russell. Recuerden que el spread entre Nasdaq y Russell está en mínimos desde el año 1999, aquí lo vemos, no levanta cabeza, y está lejísimos de los máximos de antes de la crisis. Están las pequeñas compañías totalmente descolgadas. En divisas tenemos al euro que cae fuertemente contra el dólar. Esta vez es normal porque ha habido datos de inflación bastante favorables. Ahora lo repasaremos. Bueno, lo repasamos ya. Que caray, si esto está en consonancia, esta recuperación del dólar contra el euro está en consonancia con esta subida bastante fuerte de los bonos europeos que contagian a los bonos americanos. Y entre medio tenemos un Bitcoin que se debilita un 2,33. Vamos a ver por qué está bajando el euro 0,58 y los bonos están subiendo con fuerza. Creo que es el cuarto día consecutivo en que los bonos europeos pues ganan bastantes posiciones. Pues gracias a los datos de inflación. Recuerden que ayer ya tuvimos un dato de inflación en España, pues francamente bueno, bastante por debajo de lo esperado, pero hoy hemos tenido IPC de Francia 5,1% cuando se esperaba 5,5%. Muy buen dato, 4 décimas mejor de lo esperado. Índice de precios a la producción de Francia, 7%, 5,8 puntos menos que el dato anterior. Ahí queda eso, del 12,8 ha bajado al 7%. Muy buen dato. Portugal, 5,4% de IPC cuando se esperaba el 6%. Alemania, la potencia más importante de la zona euro con mucha diferencia. IPC alemán 6,1 cuando se esperaba 6,5, 4 décimas menos, igual que en Francia, y cuando se viene de un 7,2, es decir, que en un solo mes pues, se ha bajado 1,1 puntos. Muy buenos datos de inflación que han generado pues, algunos comentarios de varios miembros del Banco Central Europeo diciendo que estamos asistiendo ya pues, a un frenazo relativo de la inflación, pero que ya el pico parece que se ha dejado atrás, y esto pues comentan que podría significar que el Banco Central Europeo pues no tendría que subir tanto los tipos de interés. Claro, es absolutamente clave lo que esté pasando con la inflación. Esto, insisto, ha ayudado a los bonos, ha ayudado al dólar contra el euro, pero no ha ayudado a las bolsas que estaban preocupadas por otra cosa. ¿Y por qué estaban preocupadas las bolsas europeas? Por China. Para bien o para mal, hay un montón de sectores predominantes, por no decir casi todos los sectores predominantes menos los bancos, están totalmente unidos a la suerte de China. Y a China yo no sé lo que le pasa, pero va fatal. Va fatal últimamente. Es un poco sorprendente porque se dio la reapertura del COVID. ¿Qué les pasa que van tan mal? Están fatal. Los rumores de que van a intervenir con políticas monetarias de apoyo son muy grandes y más teniendo en cuenta que no tienen prácticamente inflación. No tienen ninguna. Ellos no tienen ese problema. Los datos de hoy pues, han hecho mucho daño a todos los sectores predominantes de Europa, insisto, menos a los bancos que no están ahí influenciados por China.
¿Qué dato ha sido ese? Pues el PMI de manufacturas chino, que ha quedado en 48,8 cuando se esperaba 49,5, muy mal dato. Y en servicios, pues se esperaba 55,2 y ha acabado en 54,5. Y de ahí ha venido una masacre de valores relacionados con China tremendo. Tremenda la masacre. Al que más daño le han hecho, al sector de lujo. El sector de lujo es el que manda. Es como dice Hartnett, la gran tecnología de Estados Unidos en Europa es el sector de lujo. Bueno, pues ahí tienen el batacazo del LVMH, Louis Vuitton, que se cae el 3% y que pierde la media de 100, que es la línea negra. Fatal. Ahora está en una zona de soporte que como los pierda puede caer mucho más. Y Louis Vuitton es el más grande dentro del sector de lujo. Así que la primera a la frente. Con el sector de lujo desplomándose de esta manera, un 3%, Europa no tiene ninguna posibilidad. Sobre todo el Stoxx 600, que tiene ahí un predominio de este sector enorme. Segundo sector muy influenciado por China, materias primas. El sectorial de materias primas, menos 0,79 y gracias porque ha llegado a bajar bastante más durante el día. Tercero, automoción, también depende mucho de lo que pasa en China, menos 2,31%. Con esto poco se puede hacer. El resto ya es contagio. El último sector predominante en Europa que nos queda sería bancario, que también pues, ha caído al menos 1,41. ¿Por qué? Porque con todo este lío y los datos de inflación, las rentabilidades de los bonos están bajando en Europa y esto no les viene bien para su margen. Así que, más aparte que los bancos regionales en Estados Unidos siguen, mira a mí no me toques, hay que seguir mirándolos de reojo, total, menos 1,38. Al final, de los grandes sectores europeos, los grandes supersectores, el único que se libra es Telecos, con una subida del 0,13. Ya el siguiente mejor, entre comillas, es la tecnología, que como siempre está siempre resistiendo más, con una caída del 0,59%. Esta es la explicación de por qué Europa lo está pasando tan mal y es una parte de la explicación de por qué Estados Unidos pues también lo está pasando mal. A ellos no le afecta tanto como a Europa, porque su sector predominante es de la alta tecnología, que Europa no lo tiene, pero también les afecta. La tecnología le afecta menos lo que pasa en China, pero también les afecta. Les afecta la caída del petróleo, menos 0,89, el petróleo está ya solo a 68,8 y el sector de energía de Estados Unidos se la está pegando como se la está pegando el sector de energía europeo, que se me ha olvidado antes de decirlo. Este también está influenciado por China. No directamente por China, sino porque baja el petróleo y el petróleo baja porque China es su principal consumidor. Y con lo débil, muy débil que está la economía china, pues hay bastante temor a que el consumo de petróleo pues baje. Así que sector de petróleo y gas europeo menos 1,72. Lo del tratado de la deuda, al mercado ya le trae sin cuidado ese tema. Se da por hecho que se va a aprobar, se da por hecho, a estas horas al menos, se da por hecho que esa hostilidad que había por parte de un grupo de congresistas del Partido Republicano, que fueron los mismos que no apoyaban la presidencia de McCarthy, como recordarán, ahí hubo muchas votaciones porque no la aprobaban, están en contra, pero parece que no sería suficiente como para que no saliera adelante. Entonces el mercado ya se ha olvidado de ese tema y ahora lo que está pensando es qué va a pasar con los tipos de interés, con China, con unos y con otros. Así que, salvo que haya sorpresas negativas, el acuerdo de la deuda pues parece que está ya prácticamente amortizado. ¿Qué le está haciendo daño a Wall Street, aparte de todo esto que estamos comentando? Pues le está haciendo daño el hecho de que ahora mismo los futuros sobre fondos federales en este momento están descontando en un 71% que va a haber una subida de tipos en junio. Eso sí que le está picando al mercado. Y bastante. 71% de posibilidades de subida de tipos, cuando hasta ayer la posibilidad era solo del 60%. ¿Y esto por qué? Pues por el dato de Jolts. El dato de Jolts, que está haciendo mucho daño al mercado casi siempre, menos el mes pasado, lleva muchos meses haciendo daño. ¿Qué ha pasado? Pues que este dato de ofertas de empleo, del que yo tengo dudas muy profundas de que esto esté bien calculado, para bien y para mal. No lo digo porque esté más alto de lo esperado, que ese es el daño que ha hecho el mercado, me da igual, aunque saliera más bajo, es que yo creo que esto no está bien hecho, hay muchas dudas y además fíjense una cosa. Como todos los datos de empleo de Estados Unidos es una encuesta. Aquí no van a las oficinas de empleo a contar los que hay y los que no hay. Esto es una encuesta. Solamente han contestado a la encuesta en esta ocasión el 31,1%.
de la gente a la que se la ha mandado. Lo normal era un 60 y tantos por ciento durante muchos años, esto empezó a decaer, pero últimamente es que esto es dramático. ¿Cómo pueden tener una seguridad de que esto está bien con solo un 31% de respuestas? El resto es trabajo de hoja Excel. Pero bueno, al mercado le importa poco lo que piense un servidor, que no es nadie, lo que importa es lo que piensa el mercado, y el mercado lo único que ve es que cuando se esperaba un dato de ofertas de empleo de 9,375 millones, ha quedado en 10,1 millones, muy por encima de lo esperado. Y por si fuera poco, el dato del mes anterior se ha revisado de 9,59 millones a 9,74 millones. Ha sido salir este dato y los mercados han visto rojo, han dicho, madre mía, estábamos en una etapa en que los datos buenos eran buenos y los datos malos eran malos, y no como siempre, pero esto ya se ha acabado. Hoy se ha visto ese dato y el mercado ha hecho flash, en flecha de caída. ¿Por qué? Porque temen que con un dato así la Reserva Federal pueda subir los tipos de interés ahora en junio. Ya veremos que sale pasado mañana con el dato de empleo general. Y eso que antes había salido otro dato que había dado la sensación contraria al mercado, un dato horroroso, espeluznante, porque el dato de Jobs, bueno, pues es mucho mejor de lo esperado, pero es que el que voy a dar ahora es espantosamente peor de lo esperado. Y el mercado, más bien, se lo había tomado otra vez bien. Está volviendo a lo de antes, que lo malo es bueno, lo bueno es malo, yo ya no sé muy bien. Un día lo toma de una manera y otro día lo toma de otra. El caso es que PMI de Chicago, es decir, el indicador de manufacturas de la región de Chicago. Ya saben que es una región un poco peculiar, hay mucha industria pesada, mucha industria de automoción y tal, tiene unas peculiaridades un tanto propias, pero atención a la cifra. El dato anterior fue de 48,6. La estimación era de 47,2. 47,2. Y ha salido 40,4. O sea, un dato solo visto en las grandes debacles económicas que vimos cuando el COVID. 40,4. Horroroso. No da la sensación que precisamente vaya muy bien la economía con un dato así. Algunos expertos dicen que viendo este PMI de Chicago, un poco por extrapolación, el ISM, que se va a dar mañana de manufacturas, podría dar una lectura muy mala en el entorno de 45 y pico. Ya saben que por debajo de 50 estamos hablando de contracción de este sector económico. Bien, es cierto que las manufacturas, pues hoy en día cada vez han perdido más protagonismo respecto al total de la economía, y ahora mismo la manufactura de Estados Unidos puede suponer como mucho un 15%. El 85% es servicios, pero bueno, el dato ha sido bastante malo y el mercado estaba bastante afectado por la publicación hasta que ha salido el dato de Jobs y ha quitado el protagonismo del PMI de Chicago y se ha centrado todo el mundo en este dato de Jobs. Pues esto es lo que tenemos desde un punto de vista técnico en el S&P 500, como decíamos. Pues nada, ha fallado otra vez en el techo del canal lateral que tenemos ahí, capaz de aburrir a las ovejas. Ahí están los techos, aquí están los suelos. A lo mejor esto empieza a cambiar de forma y no es tanto un lateral, sino que es un triángulo ascendente. Aquí tendríamos la línea de arriba, aquí podríamos trazar una directriz, no lo sé. En cualquier caso, los niveles están claros y mientras no se rompan, pues el S&P 500 sigue siendo de los grandes, quitado el Russell, que no es de los grandes, es de pequeñas compañías, luego es pequeño, pues es el único que se ha quedado atrás. Europa tiene tendencias alcistas, el Nasdaq también, y el S&P 500 pues es el único que va retrasado. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería muchísimo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, nos ayuda mucho, es gratis y nos ayuda mucho. Acuérdense activar la campanita para que puedan ver las alertas cuando pongo los vídeos y cuando pongo vídeos sorpresa y demás. Con la campanita les llega el aviso enseguida. Y también, pues eso, si les ha gustado, pues un like también nos vendría muy bien. A nivel de vídeos personales, salvo que haya mucho movimiento, pues me despido hasta mañana sobre las 8:30 hora española, 2:30 hora ET de Nueva York. Y les deseo pues muy buena tarde a todos los amables escuchantes. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Hasta pronto. Gracias.